Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este inicio del curso de Teología Política. Pues tenemos la alegría de compartir con Nicolás Panoto y este acercamiento con otros cruces. Presento a Nicolás Panoto, es licenciado en Teología, magíster en Antropología Social y Política y doctorando en Ciencias Sociales. Director del Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública, ahora me parece que llamado Otros Cruces, antes era GEMRI, miembro del Consejo Directivo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana y autor de diferentes libros, entre los que se encuentran Teología y Espacio Público, Religión, Política y Postcolonialidad en América Latina, hacia una teología postfundacional de lo público. Nicolás, muchísimas gracias. Este también es una invitación para estar atentos a los aportes que hacen desde estos campos, ¿no? De la teología y lo político. Te doy la palabra, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Mario. Hola a todas y todos. Un gusto poder estar compartiendo este espacio de diálogo, de intercambio, así que agradezco por la invitación, por la convocatoria. Bueno, este tema, hablar sobre este tema que bueno, nos compete, es un tema de gran urgencia, por un lado, eh, y bueno, también en lo personal, por supuesto, un tema que me apasiona. Y que bueno, vengo abordando y trabajando desde mi licenciatura hasta mi doctorado. Ya mi doctorado lo terminé, gracias a Dios. Ahí que dijiste que era doctorando, casi me dio dolor de estómago. Digo, no, si esto yo ya lo terminé, este sufrimiento ya lo pasé. Así que bueno, para que me conozcan un poquitito más, bueno, mi licenciatura la hice justamente trabajando temas de teología política, más bien vinculado a hacer como una relectura filosófica de la teología de la liberación, especialmente desde lo que es el concepto de sujeto político, ¿no? Y claro, haciendo mi trabajo teológico, cosa que me gustó mucho y demás, pero me quedé, bueno, a ver, pero ¿cómo hacemos para aterrizar esto a una lectura de la realidad concreta, ¿no? O sea, ¿cómo me aporta esto, ¿no? Había aportado mucho, especialmente para mi fe. Yo soy también creyente, protestante. Y ahí es donde decidí irme por el lado de las ciencias sociales, ¿no? Para ver, bueno, cómo aplicar esto al ámbito de investigaciones concretas, y así fue que tanto en mi magíster como en mi doctorado investigué a una comunidad pentecostal ahí en Buenos Aires, justamente analizando, bueno, cómo se construye esto de una identidad política en clave religiosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un poco mi trabajo, al menos en lo académico, y después, como dijo Mario también, eh, bueno, lo que era antes GEMRIP, hace 12 años yo fundé GEMRIP, que era el grupo de estudios multidisciplinarios sobre religión y ciencia pública. Ya se imaginarán por qué cambiamos el nombre, ¿no? Claramente, porque es un nombre que hasta cuando termino de decirlo, la gente o se duerme o ya se va, ¿no? Era impronunciable, con lo cual por eso, bueno, no solamente por eso, pero cambiamos a Otros Cruces, precisamente porque somos un espacio que comenzó siendo un espacio académico, pero después devino en una instancia justamente de encuentro, de cruces entre la fe y la religión, entre la espiritualidad y la incidencia pública, entre organizaciones religiosas y organizaciones de sociedad civil, en agendas comunes, ¿no? Especialmente con todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Bueno, yo, sé que Ariane Van Andel ya estuvo compartiendo, no sé si algunas y algunos de ustedes estuvo en su curso. Ella es una miembro del equipo, trabajando más bien temas de medio ambiente, y bueno, justamente lo que nos motiva es eso, y contarles esto también porque un poco yo parto de esto, ¿no? Parto de esta experiencia, y es un trabajo que estamos haciendo, que como les dije, nos inspiró en primer lugar en una instancia más bien, digamos, de formación académica, pero que después devino a partir de los temas que tratamos en contacto con organizaciones, con espacios concretos de trabajo en terreno, y después eso nos abrió la puerta para trabajar en redes más amplias de sociedad civil. Y bueno, actualmente estamos trabajando en 12 países de la región en temas de formación para organizaciones de sociedad civil en temas de derechos humanos, con temas que tienen que ver con laicidad, libertad religiosa, cómo leer la realidad del campo religioso en clave política, ¿no?
Y también hacemos trabajos directamente de incidencia, ¿no? Estamos, por ejemplo, asesorando algunas secretarías de asuntos religiosos a nivel de algunos países en formación de funcionarios y funcionarias. ¿No es cierto? De hecho, estamos haciendo todo un trabajo en México con la Secretaría de Asuntos Religiosos. Estamos haciendo bastante incidencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Organización de Estados Americanos, en temas que tienen que ver con cómo promover instancias de libertad religiosa y diálogo interreligioso, y bueno, y trabajando, por ejemplo, con la Red Latinoamericana por la Democracia en varios proyectos en común. Y toda esta experiencia de trabajo que venimos trayendo ya como organización y yo en lo personal, es un trabajo, bueno, valga aclarar, como ya dije, soy creyente y lo hago desde mi fe por un lado, pero también desde un activismo comprometido con la amplia agenda de derechos humanos. En segundo lugar, porque creemos que tanto en el ámbito de las organizaciones de sociedad civil como también de los estados y los gobiernos, hace falta mucha formación y deconstrucción de cómo entender el campo religioso, ¿no? Hay mucha carencia de entender cómo opera lo religioso, que lo religioso no es igual en todos lados, que la iglesia cristiana está compuesta por muchas denominaciones y que incluso hay muchas teologías distintas que habitan la iglesia. O sea, son todos elementos que el campo de sociedad civil e incluso el campo político ignoran, ¿no? Entonces trabajamos en esa necesidad de poder formar sobre eso, pero en tercer lugar esto nos lleva a otro elemento muy importante, que es uno de los axiomas que tenemos como organización, y es que la manera de poder promover una visión más amplia de la vinculación entre lo religioso y lo político, una forma más complejizada y demás, es justamente creando cruces, creando puentes, creando diálogos entre organizaciones de sociedad civil y espacios religiosos en agendas comunes, ¿no? Para justamente, bueno, y esto lo vamos a ir hablando, uno de los grandes elementos que se ponen en tensión en el espacio público es la presencia de voces religiosas que tienen a veces una agenda contraria al tema de derechos humanos, agendas inclusivas y demás. Entonces la tendencia es siempre, bueno, cuestionar lo religioso en sí, ¿no? Entonces la solución para esto es dejar lo religioso de lado, porque lo religioso tiene que ver con la vida privada y no tiene nada que ver con la vida pública, ¿no? Y cosas así. Entonces nuestro trabajo está en decir, no, debemos complejizar este elemento. ¿Por qué? Porque lo religioso tiene en sí mismo una dimensión pública, una dimensión política, ¿no? Que ahora vamos a un poquito a debatir esto. Y por lo cual la mejor manera de poder cuestionar, de construir algunas visiones hegemónicas y homogeneizantes de lo religioso, es poniendo sobre la mesa del diálogo público que existen otras voces, que existen otras perspectivas, ¿no? Que no, las voces preponderantes no son las voces que toman hegemonía en los medios de comunicación o inclusive las voces institucionales, ¿no? Entonces, bueno, un poco les comento esto porque de alguna manera esto es el trasfondo de mucho de lo que voy a estar compartiendo y hablando, ¿no? Y bueno, para empezar tenemos 4 martes que vamos a estar compartiendo. Eh, y bueno, el tema de teología política es sumamente amplio, ¿no? Hay carreras enteras que hablan sobre este tema, hay cursos mucho más amplios que podríamos tomar, y así todo hay como corrientes específicas que podríamos asumir. Pero en este caso yo tuve que tomar algunas opciones, ¿no? Tanto digamos, por lo que quiero presentarles. Y para describirles simplemente vamos a tener 4 clases y los temas son los siguientes. En esta clase nos vamos a preguntar, y me gustaría tener un diálogo más amplio, sobre de qué teología y qué política estamos hablando, ¿no? Porque esto es importante, delimitar cómo definimos la teología y cómo definimos lo propiamente político. La segunda clase, la clase que viene, el martes que viene, vamos a estar hablando de corrientes de teología política, desafíos y enseñanzas, ¿no? Nos vamos a adentrar en algunas corrientes ya más específicas a nivel de la historia, más concretamente en la segunda mitad del siglo XX, que por ahí es donde surgen algunas teologías políticas más fuertes, y vamos a estar analizando un poco su historia, cuáles han sido sus propuestas específicas y cuáles son las enseñanzas y los desafíos que nos dejan para el hoy. La clase tercera vamos a hablar de hacia un método de teología política, ¿no?
ya habiendo tenido en cuenta, o teniendo, perdón, en mente algunas corrientes específicas, nos vamos a sentar en el método. Y acá ya quiero plantearles un punto de vista particular. Cuando hablamos de teología política, para mí no hablamos de una teología sobre, ¿no? Cuando hablamos de la teología política, y especialmente cuando hablamos de la teología en general, para hablar en lugar de decir cuál es la mejor teología que hay, nos tenemos que preguntar, hacer una pregunta anterior, porque a mí, de hecho, esa pregunta me parece irrelevante, ¿no? ¿Cuál es la mejor teología? Para mí la pregunta más fundamental es, ¿cómo hacemos teología? Cuando hablamos de X teología. ¿Qué es el método que está detrás? ¿Cuál es la forma? ¿Cuáles son los preconceptos que hay de fondo para hacer teología? Entonces me gustaría que nos preguntemos, ¿cómo hacer teología política? ¿Qué elementos podemos tener en cuenta? Porque lo que vamos a llegar es, vamos a llegar, perdón, lo que quiero sugerirles que pensemos este tema, es justamente qué lineamientos podemos tener con respecto a una metodología de teología política, porque eso nos va a permitir, teniendo en cuenta el método o lineamientos epistemológicos, de cómo articular con distintas teologías. Porque a mí lo que me gustaría culminar en este muy breve curso es que lo que podamos entender como teología política es no una teología específica sobre otra, sino una forma de hacer teología. Y cuando hablemos de teología feminista, o de teología pública, o de teología de medio ambiente, o de la creación, podamos entenderlas y escribirlas en una metodología de teología política, ¿no? Que la teología política sea una forma de leer la realidad y que pueda articular con diversas maneras de hacer teología, o, como lo vamos a ver la clase que viene, teologías de genitivo. Y la clase, y la última clase, la número 4, son temas de teología política contemporánea, ¿no? Entonces, teniendo ya líneas generales, teniendo una propuesta de método, bueno, a ver, ¿cuáles son los desafíos de una teología política actual? ¿Sí? Entonces, esta me gustaría, la propuesta, yo sé que es sumamente acotado y que incluso cada uno de estos temas son muy amplios, pero bueno, es lo que el tiempo nos invita. Y bueno, la metodología que yo me gustaría usar es hacer una exposición de unos 50 minutos, obviamente hoy va a ser más corto porque digamos, por el tema de la introducción, y después dar lugar al diálogo, ¿sí? Al diálogo, al intercambio, a las preguntas, ¿no? Y creo que ahí va a estar lo más enriquecedor, ¿sí? Yo puedo hacer algunas propuestas generales, pero a mí me gustaría que esté lo más enriquecedor. Y em, digamos, a mí lo que me interesa siempre de este tipo de cursos es justamente cómo podemos tener la capacidad de articular, de vincular, de relacionar. No me gustaría que, como ya dije, nos vayamos con una idea de que la teología política es un cúmulo de elementos ya cerrados y clausurados, sino como una propuesta que nos permita articular con nuestras prácticas pastorales, con nuestros otros trabajos académicos que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, me gustaría justamente que puedan tener esta iniciativa de poder vincularlo con lo que ustedes hacen, con sus prácticas pastorales, con sus vivencias de fe. ¿Sí? Bien, esta es la propuesta que me gustaría hacerles. Así que bueno, para empezar un poco con la temática de hoy, como les dije, que es preguntarnos qué teología y qué política eh, tratamos para hacer ese vínculo, justamente me gustaría hacer estas 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué teología? La segunda pregunta, ¿qué política? Y en tercer lugar, ¿cómo se relacionan la teología, la religión o lo religioso y lo político? Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿qué teología? Una definición muy simple de teología es que la teología tiene que ver con el proceso de comprender, experimentar y definir lo divino a partir de nuestra experiencia histórica, ¿no? Es una definición muy sucinta, ¿no? La repito, la teología tiene que ver con el proceso de comprender, experimentar y definir lo divino a partir de nuestra experiencia histórica. ¿Qué nos invita esta invitación? En primer lugar, que el objeto de la teología es Dios. Yo hablo de lo divino porque Dios es una definición cristiana.
¿no? Lo divino es una definición un poco más amplia que incluso puede entrar en diálogo con otras religiones. O incluso podemos hablar de lo sagrado, ¿no? El objeto, pero este curso es un curso obviamente de una perspectiva cristiana, entonces obviamente el objeto tiene que ver con Dios y con lo divino. El sujeto de la teología somos nosotras y nosotros, como creyentes. La mediación de la teología es la experiencia de fe, y el escenario de la teología es la historia. Estos 4 elementos para mí son muy importantes para pensar la teología. La teología para mí siempre tiene que ver con pensar sobre lo divino. ¿Y acá por qué? Por 2 elementos importantes. En primer lugar, porque la teología no es un discurso dogmático que tiene que ver con legitimar una institución o una fe particular. La teología tiene que ver con pensar sobre la acción de Dios en la historia, sobre lo divino. Y acá el segundo elemento. Pensar en Dios como el objeto de la teología. ¿Cómo definimos a Dios desde nuestro dogma más fundamental, para los protestantes, nuestra teología sistemática más básica? Dios es siempre trascendencia, es siempre alteridad, nunca se puede definir de una manera. ¿Qué dice el texto bíblico de cuando lo divino se define de una manera absoluta? Eso es idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque es clausurar a Dios en una imagen particular, ¿no? Y una imagen me refiero a un concepto específico, ¿no? Sobre Dios. Lo divino es siempre misterio, es siempre trascendencia. Y por eso para mí es importante definir el objeto de la teología siempre en Dios. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver o proponer que la teología siempre es algo dinámico, siempre es algo cambiante. ¿Por qué? Porque Dios no se puede clausurar en un concepto. El conocer y el discernir, este término que a mí me gusta mucho desde la fe, el discernir la revelación divina constantemente en la historia, justamente conlleva nos invita a estar redefiniendo constantemente nuestra teología. Una teología que, y acá voy al segundo elemento, que tiene que ver con el sujeto que somos nosotras y nosotros, porque somos nosotras y nosotros los que hacemos teología. La teología no nos llega del cielo, la teología no nos llega empaquetada desde un lado. Nos llega obviamente a través de libros, a través del texto bíblico, a través de la tradición, ¿no? Pero somos nosotras y nosotros como sujetos de fe los que construimos eso, ¿no? A partir de nuestra experiencia particular, de nuestros procesos de discernimiento, etc. Obviamente somos sujetos, y acá voy al tercer elemento, que estamos mediados por nuestra experiencia de fe, por nuestro acercamiento, nuestra distancia con la Iglesia, por nuestra tradición, sea católica, protestante, luterana, pentecostal, o inclusive una ensalada entre alguna de esas voces, ¿no? O perspectivas, ¿no? La mediación de nuestra experiencia de fe también te va a tener que ver con nuestra tradición. ¿Y cuál es el escenario? ¿Cuál es el campo donde eso se da? En la historia. Es irrenunciable como sujetos de fe siempre responder a un escenario histórico. Y con escenario histórico me refiero a un cúmulo muy grande de elementos. Desde nuestra singularidad como sujetos, hasta nuestras mediaciones familiares, nuestras experiencias comunitarias, nuestros lugares de clase, nuestras matrices culturales. Esto que estoy defendiendo, cuando hablamos de teología todo esto se pone sobre la mesa, ¿no? Al menos esta es la propuesta que me gustaría que tengamos en mente al hablar de teología. Ahora, la cosa se pone aún más interesante, bueno, al menos para mí lo es, capaz que para ustedes no, pero para mí lo es al menos, de cómo definimos la teología, cuando hablamos de los procesos históricos, ¿no? Interesante ver cómo en la historia, cómo la teología como un ejercicio se va redefiniendo. Tengamos en cuenta algo, que la teología como tal, como disciplina, como un campo fundamental, se definió con los siglos, muchos después, inclusive podríamos hablar del siglo XII en adelante, que la teología como una disciplina, como un campo, digamos, definido, se establece, perdón, ¿no? Pero la teología siempre, obviamente, jugó, no hace falta que vayamos
definición de libro para ver que la teología existía o no. Esto ya, partiendo de la definición que le sugerí, desde el momento que hay una experiencia de fe y un intento de definición de la experiencia de lo sagrado, ya hay teología. Ahora, fíjense cuando vamos a los primeros cristianos y cristianas, que la teología tenía que ver, si vamos a las epístolas, al texto bíblico, la teología tenía que ver, no había una preocupación por intentar definir a Dios de una manera concreta. La teología tenía que ver con la vida cotidiana de las comunidades, ¿no? Las epístolas, cuando le preguntamos a las epístolas justamente bíblicas, es muy enriquecedor ver cómo la teología tenía que ver con la experiencia cotidiana de las comunidades, de los sujetos. La teología se construía en el entrecruce de cartas entre una comunidad o entre un sujeto y otro, ¿no? El manto a veces de lo sagrado que tiene el texto bíblico después de tanto tiempo de historia no nos permite ver que es una compilación de cartas, de intercambios de experiencias cotidianas, ¿no? Y fíjense cómo las primeras comunidades tenían que ver con eso. La teología como el discernir la fe en la vida cotidiana. La cosa se empieza a complejizar un poco más a partir del siglo II, del siglo III. Bueno, después, sí, a partir del siglo II más que nada, cuando la iglesia comienza a expandirse, ¿no?, por el mundo helénico, donde la iglesia ya empieza a crecer y a organizarse, donde comienzan a levantarse los llamados padres de la iglesia, por un lado, ¿no?, que intentan tener un diálogo más en profundidad con respecto a qué nos identifica en esta experiencia de lo cristiano, o esta experiencia de la comunidad de fe, y obviamente en un contexto como el contexto helénico, donde digamos, hay una preponderancia por la definición, por el logos, ¿no?, por poner en palabra, por intentar buscar la esencia de las cosas, donde precisamente la teología empieza a adquirir estos dos elementos. En primer lugar, un elemento más bien conceptual, pero por otro lado, un elemento más institucional, ¿no? Entonces la teología ya no es solamente la descripción de la experiencia cotidiana, de los símbolos cotidianos, de las experiencias más del día a día, sino ya empieza a tomar un auge más conceptual y por otro lado más institucional. Lo cual acá empezamos a ver qué cosa. Bueno, no, ya lo vemos en el texto bíblico, en el propio texto bíblico, ya están las tensiones en sí, las tensiones entre las perspectivas judaizantes y griegas o helénicas, entre las diversas, entre los contextos más de rurales y más urbanos. Esos conflictos ya lo encontramos en el texto bíblico, pero obviamente en el contexto del siglo II ya empieza a haber más conflictos sobre temas propios de cómo se define la fe. La cosa se complica aún más todavía cuando ya entramos al siglo IV en adelante, con Constantino, con el establecimiento de, digamos, de las dinámicas de poder propiamente hablando, donde ya se delimita con el credo, por ejemplo, qué es lo que se debe creer y qué queda fuera. Se empieza a utilizar la nomenclatura de las herejías, ¿no?, para dejar afuera los que no están de acuerdo con lo normativizado, ¿no? Inclusive se persigue a estos grupos disidentes, ¿no? Pero fíjense una cosa, y acá ya nos empezamos a adentrar en teología política propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo se convocan los primeros concilios? ¿No? Se convocan precisamente desde los espacios políticos y con una intencionalidad política, ¿no? Ya varias historias de la Iglesia plantean justamente cómo esta intencionalidad de Constantino de intentar homogeneizar ciertos elementos teológicos para pacificar las tensiones que tenía, no con los grupos cristianos solamente, sino con todo el imperio en general, ¿no? Entonces vemos que hay una dimensión política en la propia convocatoria de los concilios y en la construcción incluso del propio credo, por ejemplo, ¿no? Más adelante, estamos hablando ya en el 380. ¿No? Y fíjense cómo acá la teología comienza una vuelta más de rosca al tema de la teología ya como una legitimación de ciertos discursos fuertes, ciertos poderes políticos, pero ¿qué pasa? Ya comienzan a demostrarse los grupos de disidencia,
¿qué surge paralelamente al establecimiento de los espacios de poder más bien eclesial con el imperio? Empiezan a emerger los monasterios, las primeras prácticas monásticas, como espacios que intentaban separarse de la contaminación de la capital, del imperio, ¿no? Y que intentan buscar una vivencia más justamente de lo cotidiana de la fe, ¿no? Los padres del desierto, como estos místicos que se aislaban de estos espacios, precisamente para plantear una vivencia más radical en términos de experiencia espiritual, ¿no? Fíjense entonces cómo acá empieza a jugar lo político y de alguna manera empieza a jugar estas tensiones. Y fíjense cómo después, a lo largo de la historia, no quiero aburrirlo con historia, ¿no? Pero ya voy a llegar al final, no se hagan problema, para que veamos justamente las lecciones que esto nos da. Porque fíjense cómo después, por ejemplo, hagamos un salto grande, vayamos al siglo XII, que le hablaba del tiempo de la escolástica, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino, que empieza a tener un diálogo mucho más fuerte con la cuestión aristotélica, donde surge la teología natural, ¿no es cierto? ¿Y por qué surge la teología natural? Justamente como una manera de poder establecer ese vínculo entre la naturaleza y lo divino, pero que estaba también aferrado a la naturaleza, la propia institucionalidad, ¿no? Eclesial. Era parte de esa naturaleza, por lo cual también había de alguna manera en la teología natural un intento de legitimar tanto los dogmas como la propia figura de la iglesia cristiana, a lo cual empezaron a surgir muchos movimientos disidentes. Y ojo, esto no solamente con la Reforma en el siglo XVI, desde antes, desde el siglo XII, empezaron a ver los que se llaman los movimientos proto-anabautistas, por ejemplo, Wycliffe, inclusive Erasmo propio, con el tema de la traducción del texto bíblico, de algunos textos teológicos, ya demostraba una resistencia frente a las voces oficiales de la Iglesia, ¿no? Y la Reforma protestante en el siglo XVI fue, de alguna manera, un quiebre muy grande, como sabemos, que tenía que ver con cuestionar, ¿no? Y ya que les mencioné el tema de teología natural, por ejemplo, cuando Lutero discute con los tomistas de la época, él propone el concepto del Deus absconditus, del Dios oculto. ¿Y qué significaba el Dios oculto? Lutero decía, a ver, sí, todo bien que Dios se manifiesta a través de la naturaleza, pero recuerden que la naturaleza también es pecaminosa, por lo cual no toda la naturaleza representa lo divino, y siempre hay un rostro oculto de Dios, ¿no? Esto es una crítica que hace Lutero, obviamente, no solamente a la teología natural en sí, sino a todo lo que venía añadido a la teología natural en términos de legitimación de poder. Entonces, fíjense como un elemento tan propio de la teología luterana, en este caso, como es el Deus absconditus, el Dios oculto, implica en sí mismo una crítica eclesial o institucional, que a su vez es una crítica política directa, porque cuestiona la homogeneidad de la institucionalidad eclesial, ¿no? Entonces, esto es otro elemento que me gustaría que pensemos, de cómo todas las disputas teológicas que nacen a partir del siglo XII como un periodo donde mucho de que son teologías que inciden hasta hoy día, ¿no? Tanto en la línea católica romana como en la línea protestante, con todas sus vertientes, ¿no? Tienen en sí un trasfondo de disputa eclesial, de disputa social, de disputa política, ¿no? Y bueno, y podríamos ir y también trasladar todos estos conflictos en la modernidad, con las misiones, ¿no? La diversificación de teologías que surgieron entre el siglo XIX, ¿no es cierto? Con la expansión de las sociedades europeas y los imperios europeos, y ni hablar, que ya nos vamos a adentrar más bien en la clase que viene, en el siglo XX, o la segunda mitad del siglo XX, con las teologías empezando a principios por ejemplo, que vamos a ver, el quiebre de la teología liberal del siglo XIX, con la teología fundamentalista, propiamente fundamentalista llamada en Estados Unidos a fines o principios del siglo XX, la teología del evangelio social que surge en 1905,
como una respuesta también al poco compromiso de la teología evangélica en aquel momento. Y bueno, y ya vamos a adentrarnos a la teología de la liberación, y otras teologías más. No me gustaría adentrarme tanto. Pero a ver, ¿por qué traerles estos elementos históricos? ¿No? Y a mí me parece siempre muy importante traer la historia. 3 enseñanzas que nos deja esta revisión histórica del proceso de cómo actúa y cómo se define la teología. En primer lugar, fíjense que la teología siempre se ha jugado entre las dinámicas de poder y los contextos, ¿no? La teología siempre ha legitimado, ha canalizado, y la teología también se ha opuesto, ha sido un ejercicio de oposición a ciertas dinámicas de poder y a ciertas maneras de ver el contexto, ¿no? Esta lectura histórica que les acabo de dar muestra claramente eso. La renovación de la teología no venía porque algún escritor se sentaba en un escritorio a escribir algo y se le iluminaba la lamparita y escribía algo nuevo. No, surge de un momento de quiebre, surge de un momento de conflicto social. Entonces, la teología es un ámbito que canaliza diversas dinámicas de poder. Y esto es algo también importante unido a este primer elemento. La teología no es algo homogéneo. La teología es un ejercicio que puede canalizar elementos de poder absolutamente distintos, antagónicos, como en el tiempo de la Reforma de los tomistas con Lutero, o en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial con la teología luterana pro-nazi, con la teología luterana de Bonhoeffer y Barth, y la iglesia confesante que se opuso a Hitler, ¿no? Oposiciones. El segundo elemento es que la teología siempre es un lente para leer la realidad, ¿sí? No solamente canaliza, no solamente legitima. La teología, y esta frase es muy importante, la teología construye sentido social. ¿Mm? La teología no solo se vincula con la sociedad, la teología no solo dialoga con una ideología particular. La dimensión política de la teología no deviene de cómo la teología dialoga con cierta política, sino que la dimensión política de lo teológico deviene en cómo construye sentido social, en cómo canaliza sentido social, en cómo produce disputas de poder. En otras palabras, la dimensión política es intrínseca a la teología. Por más que hablemos de angeología, por más que hablemos de Trinidad, por más que hablemos de hermenéutica bíblica del siglo XVII, todos estos elementos construyen sentido social, y por ende es política, ¿no? Acá ya me estoy adelantando algunas definiciones. Y en tercer lugar, la teología siempre se mueve en péndulos, ¿no? Y péndulos, me refiero a péndulos en oposiciones en el mismo momento de la historia. Así como surgía una teología ya más jerárquica del Pantocratos que legitimaba el poder imperial, de la misma manera había una teología vinculada con los monasterios, como espacios de resistencia al imperio. La teología siempre se mueve en esos péndulos, ¿sí? La teología en este sentido no es una herramienta en objeto en manos de alguien en particular. La teología siempre se mueve, es ecléctica, es dinámica. Bien, esto con respecto a la teología. Ya si tienen preguntas, inquietudes, vamos ahí a tratarlas. Entonces, esto de cómo definir qué teología. Ahora vamos a definir qué política. Ya lancé algunas definiciones. Pero cuando hablamos de política, a ver, ¿qué es lo primero que se viene a la mente cuando hablamos de política? A ver, hablan los micrófonos si quieren y digan una palabra. Cuando usted le dicen, ¿qué es política? Abran el micrófono y digan la primera palabra que ustedes creen o que ustedes escuchan que se dice. Corrupción. Corrupción, bien. ¿Qué más? Organización social. Organización social, bien. Poder. Poder.
Partidos políticos. Partidos políticos, muy bien. Dinero. Dinero. Ciudadanos. Ciudadanos. Muy bien. Ahí con eso tenemos bastante. Pero fíjense cómo mayoritariamente hay una visión o moral o institucional de lo político. ¿Sí? ¿No? Y cuando me refiero a lo moral tiene que ver con esto, ¿no? Dinero, luchas de poder, corrupción, que tiene que ver mucho de alguna manera con juicios morales, ¿no? Iba a decir prejuicios, pero que no son solamente prejuicios, porque son cosas muy reales, ¿no? Pero son elementos que tenemos ahí con respecto al juicio moral de lo político. Y por otro lado hay una mirada institucional, es decir, una mirada de esa clase política que tiene que ver con el Estado, con los partidos, como decía Luciano, con la clase política, ¿no? Con la burocracia estatal, ¿no? Y yo llamo eso una definición institucional. Ahora la invitación que les quiero hacer, justamente para vincularlo con la teología política, es que preguntarnos qué es realmente lo político más allá de lo institucional, ¿no? Ahora también acá tenemos que hacer un poquito de historia, porque nuevamente, nuestros conceptos de política no cayeron del cielo, sino que tienen su historia, tienen su vivencia, ¿no? Y es muy importante entender en primer lugar que mucho de la matriz de la concepción de lo político que tenemos hoy tiene una raigambre, una historia bastante moderna y colonial, ¿no? En primer lugar, la modernidad ha promovido la naturalización de ciertas instituciones, ¿no? Como por ejemplo el nacimiento del Estado, ¿no? O el tema de la nación, o los nacionalismos, ¿no? Esto es muy, muy interesante, como el concepto de nación, por ejemplo, de Estado, surge recién en el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Especialmente en el suceso de Bretton Woods en 1648, cuando los estados europeos, sí, ¿no? Dije bien, ¿no? Porque lo estoy diciendo de memoria, sí, creo que sí. De los estados europeos, después de la famosa guerra religiosa en Europa, se establece este tratado para traer la paz a Europa, una guerra de conflictos que estaba muy vinculada al mundo religioso, especialmente la disputa entre grupos católicos y grupos protestantes, ¿no? Los grupos calvinistas, etc., pero que lo religioso en realidad era una pantalla, no era la raíz de la disputa. Entonces, en primer lugar, se establece el concepto, se empieza a construir el concepto de Estado como una institución que tiene que ver con el bien común, pero que se distancia de lo religioso como una mediación, pero en segundo lugar también a partir de un concepto de nación, ¿no? Entonces el Estado tiene que ver con la administración de lo común, pero desde una identidad nacional, o sea, una identidad que tiene una esencia en términos de pertenencia territorial e incluso en términos raciales, ¿no? Entonces tiene que ver con la naturalización de estas instituciones. Instituciones que, a ver, ¿cómo llegaron a América Latina estos conceptos? Llegaron a través de la colonización. Y hoy nosotras y nosotros en nuestros contextos naturalizamos estas institucionalidades como que, digamos, son lo que son y siempre han estado, pero no siempre han estado, ¿no? Perdón, acá no había leído en el chat que había otros, Edgar que había dicho gobierno y Janet que había dicho política es todo. Bien, después vamos a ver de ese concepto. Perdón ahí que no vi el chat, voy a tenerlo ahí más en mente. Porque justamente, volviendo al tema de cómo se construyen las instituciones políticas, ¿no? Nuevamente, el Estado, el propio concepto de gobierno, obviamente los partidos como los encargados de alguna manera operativizar ese interés o esos intereses comunes, y también un efecto de la modernidad es la llamada la autonomía de las áreas sociales, ¿no? Donde mientras en la Edad Media, y perdóname si soy muy simplista, digamos, en la Edad Media el poder
tenía que ver o con el rey en su legitimación con el Papa, o el Estado, o la Iglesia, perdón, se empieza a plantear la autonomía de las áreas sociales en comparación con la Iglesia en este caso, y entonces se reconoce, bueno, como la educación, como lo académico, como lo cultural, como lo social de alguna manera debe diferenciarse de lo político, y se construye el concepto propio de la clase política. Es decir, la política tiene que ver con la institucionalidad del Estado, y el Estado es administrado por una clase política que deviene de los partidos, pero a su vez deviene de una clase que se forma profesionalmente para eso. Entonces vemos cómo la modernidad de alguna manera, o de la modernidad, nacen un sentido institucionalista de lo político y un sentido profesionalizado y autónomo de lo político, ¿no? Donde lo político se distingue de lo social, ¿no? Y además, trayendo nuevamente este tema, fíjense cómo heredamos estas institucionalidades políticas, ¿a partir de qué? Del colonialismo, justamente. Como dicen las teorías decoloniales, no hay modernidad sin colonialismo, ¿sí? No hay teoría política moderna y su hegemonía, sino si el colonialismo en toda su expansividad no lo hubiera legitimado como el modo de administrar el bien común, ¿no? Y de algunos otros elementos de estas conceptualizaciones modernas de la política tiene que ver también, por ejemplo, que la política adquiere un ejercicio de racionalización por parte de esta clase política, ¿no? Donde vemos que lo político tiene que ver, la administración de la política tiene que ver con este ejercicio de buscar la razón política, la razón pública, ¿no? Como lo vemos incluso en algunos teóricos contemporáneos, ¿no? Entonces la política tiene que ver con un ejercicio de racionalización que se desprende de otros elementos de la sociedad. Por eso la política no tiene que ver con las emociones, ¿no? La política no tiene que ver con lo afectivo, como se plantea en la teoría moderna tradicional. La política tiene que ver con un ejercicio de poder, de administración del poder, y con un ejercicio de racionalización. Por ende, y este es el último elemento que acá me gustaría mencionar, con respecto a esta matriz moderna y colonial de la política, es que la política tiene que ver con un proceso de secularización. Otro término muy importante que vamos a estar hablando. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la secularización? En la modernidad la secularización tiene que ver con la distinción entre lo social y lo religioso, ¿no? Donde lo social, lo político y lo religioso tiene cada uno su ámbito de autonomía, y donde la política justamente opera en la medida que se separa de cualquier creencia particular, especialmente religiosa, ¿no? Y acá también decrece, o mejor, perdón, se expande o nacen un conjunto también de preconceptos. La política es un ejercicio autónomo sobre cualquier creencia personal, especialmente religiosa, y lo religioso tiene que ver con la dimensión de las creencias privadas. Acá surge una distinción fundamental que vamos a estar discutiendo sobre lo privado y lo público. Lo privado es el ámbito de la familia, la sexualidad, las mujeres, las creencias religiosas. Mientras que lo público tiene que ver con el escenario de las instituciones políticas, el lugar del hombre, el lugar de la clase política y el lugar de lo común. ¿Sí? Una distinción que nace recién en el siglo XIX, como la comprendemos hoy. Obviamente, en tiempos del Imperio Romano ya existía un concepto de lo público, pero lo público era el concepto de lo que estaba por fuera de las paredes de la casa, digamos, ¿no? Pero como lo entendemos hoy, a la distinción entre lo público y lo privado es un concepto del siglo muy reciente, del inicio del siglo XIX, ¿no? Nuevamente, yo les invito a ver estos elementos. Fíjense cómo la teoría política moderna intenta siempre dividir, siempre distinguir, siempre especializar, siempre racionalizar, siempre determinar en una institución particular. Pero ¿qué pasa? Vemos un gran quiebre después de la Segunda Guerra Mundial sobre todos estos conceptos que tienen que ver con lo político, ¿no? Estos idearios donde, por ejemplo, el ejercicio de lo político tenía que ver con un ejercicio de racionalización. La irracionalidad del nazismo
como una de las mejores maquinarias políticas del siglo XX, dejó claramente que eso no tenía que ver con como en la simple maquinaria, digamos, de lo político, ya lo político se encauzaba, ¿no? Entonces comienza a haber una crisis de los idearios políticos, una crisis de las ideologías como grandes aglutinantes, ¿no? Todo lo que la modernidad promovió como, digamos, el sumum de una evolución social, incluso pensando en la ciencia como ese sumum, en la institucionalidad del Estado como ese sumum, todo cayó en crisis a partir de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en la llamada posmodernidad, sea que lo querramos llamar así o no, no importa, pero la cuestión es que en este preciso periodo de posguerra, por eso empieza a haber una gran descreencia de la institucionalidad política. Comienza también a haber un vuelco a la subjetividad, ¿no? No como un vicio simplemente de individualismo, sino por una descreencia a todos esos grandes relatos, a esas grandes instituciones que decían que nos iban a llevar al gran progreso social. No fue así. Por eso comenzó a haber una valorización de lo individual, de lo subjetivo, de lo colectivo más en términos de micro. ¿Sí? Y está todo el fenómeno de la globalización, que empieza a poner en jaque, por ejemplo, los nacionalismos, ¿no? Pero paradójicamente, porque hoy día justamente los nacionalismos están, siempre han estado presentes, aunque con algunas retóricas que vemos hoy con mucha más fuerza violenta incluso, ¿no? Entonces vemos cómo la globalización, más que una crítica a los nacionalismos, fue poner en tensión ese término y radicalizó algunas perspectivas incluso nacionalistas. Y otro elemento muy importante también para comprender en este cambio de escenario, a partir, yo diría, de la década de los 90, es, por ejemplo, la gran diversificación del espacio público y de los movimientos sociales y políticos, ¿no? ¿Por qué a partir de la fines de los 80, en primer lugar, bueno, lo vemos entre los 60, con el famoso mayo del 68, hasta y en América Latina, con todos los movimientos de liberación que salieron en la década del 70, pero también lo hemos visto a partir especialmente de la década de los 90, con todo este gran crecimiento del discurso neoliberal, que el discurso del neoliberalismo, ¿qué significa? Dar énfasis a la libertad individual, a la actuación del mercado y al achicamiento del Estado, porque toda institución política, especialmente el Estado, es correlación a subyugación y demás, ¿no? Esta política de neoliberalismo, que acotó o licuó de alguna manera la noción de lo político, y acá me gustaría hacer un paréntesis muy importante. Se tiende a decir que el neoliberalismo es el rechazo del Estado. No es tan así. El neoliberalismo es la reconfiguración del Estado. El neoliberalismo siempre necesita al Estado. Las políticas de libre mercado, de los discursos libertarios y demás, ¿por qué necesitan al Estado? En primer lugar, porque necesitan un marco legal para poder operar el libre mercado. Y en segundo lugar, necesitan el Estado ¿para qué? Para paliar las consecuencias del neoliberalismo a nivel social. Necesitan de políticas públicas, necesitan de políticas sociales. Entonces no es que el Estado se achica, el Estado se reconfigura para ser, de alguna manera, funcional a los intereses del neoliberalismo, ¿no? Y esto es muy importante entender. Entonces, ¿por qué vinculo acá una diversificación de lo político? Porque empezaron a surgir grupos a decir, bueno, a ver, no podemos intervenir de nuestros intereses particulares a partir del Estado, tenemos que hacerlo como movimientos sociales, ¿no? Como espacios de representación de minorías, etc. Entonces, vemos que hay una crítica al sentido de, no solamente a un achicamiento del Estado, no solamente una crítica a el discurso tradicional de la política, sino también hay una efervescencia de una redefinición de lo político a partir de esta gran pluralidad de actores y de agentes sociales que empiezan a hacer reclamos específicos, incluso frente al Estado. ¿Sí? Entonces, y acá voy cerrando esta segunda parte, ¿cuáles son las redefiniciones de lo político que esto nos lleva? En primer lugar, perdón, antes de entrar eso, algo que vamos a hablar más en la última clase, pero justamente hoy uno de los grandes elementos es que hay una crisis incluso de los
conceptos tradicionales de lo político, ¿no? A mí me preocupa, y de hecho hoy estaba dialogando y escribiendo algo al respecto, me preocupa mucho, por ejemplo, la emergencia de las voces libertarias, que están creciendo en todos lados. Un Bolsonaro en Brasil, un Trump, como pasó por Estados Unidos, ¿no? Que son candidatos que critican a la vieja política, tanto de derecha como de izquierda, y se ponen como independientes, como outsiders, como se dice, ¿no? Como personas que están por fuera del esquema político, porque la política tradicional nos ha llevado a donde estamos. Mucho derecho social, muchos derechos humanos, muchas políticas públicas y demás. Ahora necesitamos liderazgos fuertes, ¿no? Entonces tenemos un Trump, tenemos un Bolsonaro, tenemos un Antonio Kast acá en Chile, que ayer nos enteramos que está segundo en la intención de voto, superó incluso a la propia derecha. Tenemos un Milei en Argentina, que era un personaje, era un payaso, es un payaso, que aparece en shows mediáticos y demás, y hoy día le gana al candidato oficialista en la ciudad de Buenos Aires, que es el epicentro político de Argentina, le gana al candidato oficialista para el Congreso, ¿no? Entonces, hoy estamos en una crisis de las representaciones políticas que está llevando a ir más allá de las representaciones tradicionales y a redefinir lo político de otra manera. ¿Cuáles son algunas de estas redefiniciones de lo político? En primer lugar, dentro del pensamiento político se ha retomado una lectura de la división entre lo político y la política, ¿no? ¿Qué significa esta distinción que viene mucho de Carl Schmitt? Es entender lo siguiente, que lo político no solamente tiene que ver con la institucionalidad. Y acá yo sigo una pensadora que se llama Chantal Mouffe, que ella plantea de que lo político tiene que ver con ese epicentro que tiene cualquier grupo social de construir su identidad, su quiénes somos. Mientras que la política tiene que ver con las mediaciones institucionales con respecto a esa búsqueda de lo común que tenemos como identidad. Ahora, ¿qué implica esta distinción entre lo político y la política? En primer lugar, en que lo político, entonces, en tanto búsqueda de identidad, no es solamente algo que corresponde a la clase política. Lo político es algo que identifica a toda la sociedad, porque somos todos y todas como sociedad quienes aportamos a esa construcción de lo que creemos tener en común, ¿no? Y el segundo elemento muy importante de esta distinción entre lo político y la política es que la política, como instituciones, sea el Estado, el sistema electoral, los partidos políticos, las instituciones políticas, siempre están regidas por las dinámicas de lo político. Las instituciones políticas nunca pueden ser un fin en sí mismo. Las instituciones políticas tienen que responder a los procesos de cambio y las búsquedas identitarias de toda sociedad, ¿no? Y esto es un elemento crítico muy fundamental. Por eso surgen los movimientos sociales como prácticas que todo el tiempo están cambiando la manera de ver las demandas sociales, ¿no? Otro elemento fundamental en esta distinción es que esta búsqueda por la identidad tiene que ver con búsquedas, y acá menciona otro filósofo que es Ernesto Laclau, que él hablaba de que el epicentro de la política siempre son las demandas. Él hablaba de las demandas populares. ¿Qué significa esto? La política no tiene que ver en primer plano con lucha entre marxistas y liberales, entre conservadores y progresistas. Esas disputas en realidad responden a demandas socialmente. ¿Qué es lo que mueve a la política? No si un marxista o un liberal tiene razón. Lo que mueve a la política es ¿qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con la violencia hacia las mujeres? ¿Qué hacemos con el sistema de salud? Y es a partir de esas demandas, y podríamos traducir muchas demandas más, donde las diversas miradas de lo político, de las ideologías, se ponen en tensión para intentar definir eso, ¿no? El epicentro de la política siempre son las demandas. Y acá un cuarto elemento que es fundamental.
Definir lo que tenemos en común. Definir la demanda que tenemos en común. ¿Es algo que nos sentamos entre 2 y 3? Bueno, ¿qué hacemos con la pobreza y nos ponemos todos de acuerdo? No. La dimensión política o de definición de lo político y lo común siempre es conflicto. Siempre son conflictos de interpretaciones, ¿no? Y acá conflicto no lo estoy tomando como algo negativo, lo estoy tomando como algo necesario e intrínseco. Con nuestros amigos y amigas, con nuestra familia, nos podemos discutir sobre lo que entendemos por X o Y, ¿no? El conflicto es parte de la política, pero conflicto en el buen sentido. El conflicto, cuando se va al extremo de la coerción y la violencia física o la violencia institucional, ergo el totalitarismo, ahí se transforma en malo, o la anulación del conflicto es en sí misma antipolítica. Si no hay conflicto, no hay política. ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, entonces quiere decir que no está visibilizada la diferencia, la diversidad, la pluralidad de posiciones, ¿no? Porque la diversidad siempre trae conflicto, pero nuevamente, conflicto en el sentido del intercambio de diferencias, del intentar llegar a la negociación que hay de ceder y de aportar o de insistir para llegar a un común. Cuando no hay conflicto, no hay política, porque la política tiene que ver con esa posibilidad de intercambiar. ¿Sí? A ver, entonces, y esto, obviamente, por último, por lo cual la política tiene que ver con eso, con qué hacemos con el lidiar con las visiones particulares y con esos elementos universales y en común. Pero los elementos en común y universales nunca son absolutos. ¿Por qué? Porque siempre van a estar en debate y en conflicto con los cambios de las particularidades que hay en nuestro espacio social. ¿Sí? Y ahora para terminar, y les prometo que termino, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esta definición de lo político? Y a lo que quise invitarles a que veamos es que lo político, en primer lugar, tiene una dimensión mucho más amplia que no tiene que ver con la institucionalidad. Lo político tiene que ver con esa capacidad que tenemos como sociedad de renovar nuestras institucionalidades políticas para que atiendan a las demandas sociales. Lo político tiene que ver con un ejercicio donde todos y todas participamos, en sus diversos grados, desde un grado más cotidiano, familiar, hasta en el colegio, hasta en nuestras comunidades de fe, hasta en nuestras organizaciones, hasta en los movimientos sociales, e incluso en el Estado. Pero el Estado es un elemento más, y el Estado es de hecho un espacio que congrega y de alguna manera articula, convoca las distintas voces que hay en la realidad, ¿no? Y un Estado va a aportar a la democracia en la medida de que habilite mecanismos para que toda esa pluralidad sea convocada y escuchada y puesta en la mesa pública. Entonces, ¿cómo podemos vincular la relación por teología, religión y política? La primera pregunta o el primer elemento es ver cómo entendemos la relación entre religión y política. Y yo siempre hablo de 3 modos de entender la relación entre religión y política. La primera es una visión institucionalista. ¿Qué quiero decir con la visión institucionalista? Uno ve la vinculación de lo religioso en lo político en la medida en que incide y hace presencia en la institucionalidad política propiamente hablando. Entonces, pensamos que una religión incide más o menos en la medida, por ejemplo, que logre hacer un partido confesional, logre meter funcionarios y funcionarias religiosas dentro de un partido o dentro del esquema del Estado, de que haya gobernantes de que son de una expresión religiosa o de que haya representantes de narrativas religiosas en la institucionalidad política. Entonces, una visión institucional o institucionalista es ver el peso que tiene una narrativa y una práctica religiosa o religiosas en la institucionalidad política. Otra manera de ver la relación es lo que yo llamo la visión pragmática o utilitarista. Visión pragmática utilitarista. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando lo religioso y lo político son funcionales a sus intereses particulares. Entonces, vemos que hay por ejemplo, grupos políticos
partidos o personajes políticos que van hacia las iglesias o van hacia los grupos religiosos para buscar caudal electoral, para poder hacer campaña y visibilizarse, ¿no? Hay una cuestión pragmática de usar, de instrumentalizar al mundo religioso, o también viceversa, que hay grupos religiosos que se vinculan con grupos políticos para beneficios propios, sea fondos, sean recursos del Estado, sea incidir y hacer lobby por temas de políticas públicas que se oponen, ¿no? Entonces, la visión pragmática se ve la relación entre lo religioso y lo político, de qué manera uno de los sectores instrumentaliza al otro para sus intereses particulares. Y la tercera visión de la relación entre lo político y lo religioso tiene que ver con una visión sociocultural o identitaria, que yo llamo. Y acá yo ya utilizo la perspectiva de lo político un poco más amplia que les comenté. ¿Y en qué me refiero? Si lo político tiene que ver con una construcción de lo que tenemos en común, si lo político tiene que ver con construir una dimensión identitaria, entonces la dimensión política de lo religioso no tiene que ver solamente con cómo se vincula con lo político en tanto institucionalidad, sino en cómo aporta para construir eso que tenemos en común como sociedad, ¿no? En este sentido, la relación entre religión y política no va como que son dos mundos distintos que construyen puentes. En este sentido, lo político es una dimensión intrínseca de lo religioso. ¿Por qué? Porque lo religioso construye sentido social, porque lo religioso actúa como una manera de aportar a la construcción identitaria. Y en este sentido, el análisis no sería solamente, bueno, cómo se vincula la iglesia con el Estado o con cierto partido político, sino, por ejemplo, ¿de qué habla el pastor o el cura cuando hace su homilía o su predicación? ¿Qué temas sociales toca? ¿Qué teología? ¿No? Porque eso construye sentido social. Eso moviliza a los y las creyentes a actuar de una manera o no. ¿Cuál es la jerarquía de la comunidad eclesial? Hay solamente hombres y mujeres, ¿no? Esto también crea sentido social. ¿Quiénes son los que son legitimados o no en el poder? Algo tan simple como las liturgias. Bueno, simple entre 1200 comillas, porque no es nada simple. Lo litúrgico tiene una dimensión política. ¿De qué tratan nuestras canciones? ¿A qué apelan nuestras liturgias, nuestros símbolos? La propia distribución de nuestro lugar de congregación es político. ¿Qué nos demuestra un espacio donde hay una ronda, donde todos y todas dialogan, o un espacio que está esquematizado donde escuchamos a una persona de arriba y nosotros y nosotras recibimos, o un espacio donde están divididos hombres por un lado y mujeres por otro? ¿Qué sentido social construye eso? La dimensión política, entonces, en este caso, pasa intrínsecamente por los elementos constitutivos de lo religioso. Son estos tres elementos, justamente tres maneras, para que finalicemos precisamente para pensar la teología política. Y cuando hablamos de teología política, bueno, en primer lugar, sepan que el término teología política se ha visibilizado mucho con un famoso libro que lo tengo por allá, perdón, que se le iba a mostrar, que se llama Teología Política de Carl Schmitt, pero precisamente que es un filósofo, incluso vinculado al nazismo, donde habló de la teología política. ¿En qué sentido? De que dice la política moderna en realidad es una secularización de elementos teológicos que traemos desde la Edad Media. Esta axioma que él presentó se retomó para pensar en la actualidad mucho en o sobre cómo entendemos la política, y entender especialmente que la política no está tan desprendida de su raigambre teológica como lo pensamos. Y acá hay dos maneras de pensar la teología política, en que se aborda la teología política. Por un lado, la teología política como parte de la filosofía contemporánea, ¿no? Y ahí encontramos un montón de autores, de los filósofos contemporáneos más conocidos: Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Antonio Negri, la misma Judith Butler, Wendy Brown y otros filósofos y filósofas más que hacen teología política, ¿no?
partiendo en dos sentidos. En que la teología, estos autores van a decir, son un fundamento en muchos sentidos y deben mucho de su raíz al pensamiento teológico cristiano, por un lado, con todas tus tensiones y demás, y por otro lado, plantean de que a partir de esta vinculación, entonces, hacer una crítica política es hacer también una crítica teológica, o mejor dicho, hacer una crítica teológica también nos va a invitar a hacer una crítica sobre varios elementos políticos. Pero obviamente en este curso nos vamos a ir por la segunda corriente, aunque vamos a hablar de otro, que es la teología política propiamente religiosa en este caso, ¿no? Y que va a tener que ver, como vamos a analizar, con cómo las teologías cristianas, digamos, han leído históricamente lo político. Entonces, la definición que yo les propongo de teología política es que la teología política es el campo que analiza críticamente cómo las creencias, las espiritualidades y las formas de definir lo sagrado intervienen en la construcción de imaginarios sociales que se plasman tanto en la convivencia como en las configuraciones institucionales. Desde esta definición, entonces, ¿qué es lo que busca la teología política? En primer lugar, identificar los elementos religiosos y teológicos que hay detrás de los imaginarios sociopolíticos contemporáneos. Y en segundo lugar, contribuir a una lectura desde la diversidad y pluralidad de formas de esta relación entre lo religioso y lo político, ¿sí? Como he mencionado. Y también la teología política como un elemento que busca esta tensión, ¿no? Entonces me gustaría, digamos, habiendo definido de esta manera como les propuse lo teológico y lo político, que cuando hablemos de teología política, hablemos de esta dimensión, por un lado, intrínsecamente social que tiene la teología, pero en segundo lugar, esa dimensión polémica y profética que tiene lo teológico. Polémica y profética, en el sentido de crítico. Y con crítico no me refiero a la crítica como un fin en sí mismo, me refiero también a la teología como un elemento que nos permite leer las tensiones, las pluralidades, las diversidades, comprendiendo, y digamos, yo creo que estos tres modos de relación que les mencioné, la institucionalista, pragmática y sociocultural, son tres maneras de leer la realidad que van unidas, ¿no? No me parece que hay una mejor que otra, pero sí me parece fundamental entender que la teología política tiene que ver con una lectura crítica sobre esos imaginarios sociales que la teología proyecta desde su especificidad, y también los tipos de institucionalidad que promueve y también cuestiona. ¿Sí? Así que bueno, esto, como ven, es un punto muy de partida, digamos, ¿no? Y acá como les he propuesto una lectura tanto de lo teológico como de lo político, que me gustaría desarrollar, obviamente, más concretamente con algunas corrientes teológicas particulares, con algunos temas teológicos particulares, en las próximas 3 clases. Pero al menos mi intención con esta primera charla que tenemos es dejar en claro, tener en vistas esta dimensión polémica, profética de lo teológico, ¿no es cierto?, como dimensión analítica, y tener en cuenta que cuando hablamos de esta dimensión política de lo teológico, no estamos hablando solamente de institucionalidad política, solamente de prácticas institucionales de lo político, sino de lo político en su dimensión de construcción de la realidad, de construcción de imaginarios sociales y de construcción de lo común. La próxima clase, cuando hablemos de teología pública, vamos a hablar de qué significa esto de lo común, ¿no? Pero justamente la teología en su dimensión intrínseca sobre eso. Bien, perdonen que me pasé un poquito del tiempo, pero como empezamos un poquitín más tarde, la presentación se pasó, pero bueno, ahora abro el micrófono para comentarios, preguntas, y después yo si quieren al final hago un cierre por ir respondiendo. ¿Sí? Así que dejo el micrófono abierto. Desacuerdos, obviamente, ¿no? Comentarios, desacuerdos y preguntas. Pues quien guste puede levantar su mano y encender su micrófono para compartir
estos comentarios. También pueden ir escribiendo por el chat. Bueno, aquí ya había un comentario en el chat sobre la separación entre lo público y lo político y lo privado, que parece tan clara en la teoría. En la praxis no siempre las fronteras se viven claramente en distintos espacios, dice nuestra compañera Coté. Coté, tienes la mano levantada, adelante. Hola, buenas noches, espero que estén muy bien. Sí, no alcancé a llegar de temprano, estaba en un diplomado, me vine corriendo de Zoom a Zoom. A propósito de esa reflexión que me hacía, la verdad es que para mí es un tema nuevo la teología política. Espero que mis preguntas vayan en consonancia, pero tengo como algunas preguntas como de base. Bueno, primero sería cuando hablas de la relación entre teología, religión y política, primero preguntarnos también desde qué mirada estamos viendo la religión. Si una mirada de la religión como un religare con este ser superior, sea nuestro Dios o alguna otra divinidad de otra creencia, la naturaleza o en forma amplia, o esta religión como dogmas, como ritos. Eso por una parte. Por otro, a propósito del comentario de la distinción, tengo claro que es importante separar. Hemos visto en Chile y en otros países cómo se ha pasado de un Estado, entre comillas, porque la Constitución ha pasado, pero muchas veces en la práctica no siempre es así, de un Estado unido a la Iglesia a la separación del Estado, ¿cierto? Acá en Chile, por lo menos en el papel, es así. Pero pensaba también en nosotros como creyentes. No es que yo me despoje del traje de creyente y lo dejo y salgo a la calle y soy la ciudadana y voy a la calle y acá soy en teletrabajo, soy la trabajadora. Somos un todo, por un lado. Cómo cuesta también ver las fronteras, pero también cómo nosotros les pedimos a nuestros, a nuestros políticos o representantes que esas fronteras, que no voy a obligar a que te las saques, pero cómo son decisorias, valga la redundancia, en decisiones que implican el bien común de personas no creyentes, de personas incluso contrarias a las razones. Por eso creo yo que la separación, que en el papel pareciera muy fácil, es compleja, lo admito. Porque desde esta mirada no política partidista, yo le pido a mis representantes que, a pesar de que yo tengo una fe en particular y una creencia, ¿cierto?, sea lo bastante amplia, pero en la práctica no es tan fácil cómo establecer ese equilibrio, cómo hacerlo. Porque lo que yo te estoy pidiendo, pero yo en la práctica a un nivel mucho menor no siempre la puedo hacer. Por ejemplo, me acordaba, hay algunas personas acá en el grupo que estuvimos con un movimiento, grupo, comunidad, que se llama Coordinadora Paz de Justicia, en la calle en Dignidad, en el estallido, y nosotros íbamos con nuestra cruz, pero no llegábamos a decir somos católicos, lo imponimos, pero nos imponemos eso, pero la gente decía los de la cruz. Entonces quizás sea un ejemplo un poco práctico y desde la humildad que tratábamos desde la fe, de que llegamos ahí, no llegábamos imponiendo nuestras creencias, pero la gente no se identificaba como católicos o como cristianos en general. Pero no siempre la frontera, como en Dignidad, es tan fácil en lo diario, en lo cotidiano. Porque ahí por lo menos uno con otro comentario de repente había, pero en general yo siento que las personas nos recibían como parte del movimiento y no imponiendo nuestra postura desde nuestra fe. Por el contrario, tratando dentro de todo lo posible de enraizarnos en ese movimiento global que había, desde sí nuestra postura de no violencia, desde el Evangelio, etc. Así que me surgen como hartas preguntas y reflexiones antes de entender qué es la teología política. Gracias. Muchas gracias. Alejandra, creo que tiene la mano levantada. Adelante, Alejandra. Tu micrófono, ahí está. Sí. Hola, buenas noches. Mira, yo quería pedirte un ejemplo concreto en un punto específico de tu exposición, cuando hablabas de que la teología es un lente para leer la realidad y que construye sentido social. Me gustaría si tú pudieras darme un ejemplo en concreto de esa frase. Perfecto, Alejandra, gracias. No sé si, Mario, ¿te parece, con vista que quedan 10 minutitos por ahí respondo? No sé si hay una preguntita más, tal vez. También nos escribe en el chat
Pregunta, exacto. ¿cómo interpreta el conflicto, la teología política? ¿Cómo se armonizan en la reflexión teológica? Perfecto, sí, también ahí está Claudia, que me pedía también la definición de teología política. Bueno, paso a responder, gracias por las preguntas, muy, muy buenas. Paso primero a para lo que decía Claudia de repetir la definición de teología política. Esta es una definición muy mía que yo sé que merece profundizar y demás, pero al menos como para guía, ¿no? Y repito, entonces la teología política es el campo que analiza críticamente cómo las creencias, espiritualidades y formas de definir lo sagrado intervienen en la construcción de imaginarios sociales que se plasman tanto en formas de convivencia como en configuraciones institucionales. Partiendo de la definición que dice, la distinción, perdón, que hice antes, yo creo que un filósofo, una filósofa que hace teología política no estaría muy de acuerdo con lo mío, con mi definición, porque justamente a un filósofo de la teología política no le interesa tanto el tema de las creencias y espiritualidades, tal vez más a un tipo antropólogo, sociólogo de la religión. Pero yo como creyente, que hago además teología cristiana, obviamente para mí es inevitable tener ese elemento de la creencia y la experiencia, ¿no? Bueno, con respecto a algunas cosillas que decía Coté, creo, con respecto a la distinción entre lo público y lo privado. Hay un elemento que no mencioné, por cuestión de tiempo, pero hay una idea que yo siempre enfatizo. La división entre lo público y lo privado nunca fue una distinción entre lo político y lo no político. Siempre fue dos maneras de definir lo político en términos de acción sobre la sociedad. Y permítanme dar un ejemplo. La historia, acá hay un autor que se llama Richard Sennett, que tiene un libro voluminoso que se llama El declive del hombre público, que analiza todo el concepto de la distinción entre lo público y lo privado. Se lo recomiendo como lectura, pero, por ejemplo, un elemento fundamental es que el concepto de la división entre lo público y lo privado no solamente nace en el desarrollo de la institucionalidad del Estado, por ejemplo, la concepción de los Estados-nación, sino surge también en el marco del crecimiento de los conglomerados urbanos, ¿no? Donde lo urbano tuvo que ver con la migración de los grupos sociales a los centros urbanos, la conglomeración de personas, y los problemas sociales que surgieron con el tema del alcoholismo, la prostitución, el tema de los problemas intrafamiliares, ¿no? El tema de la promiscuidad sexual, etc. Todo un conjunto de elementos que se empezaron a adherir con el tema de supuestamente el crecimiento de lo urbano, y donde en ese tiempo comenzó a crecer especialmente por parte de la iglesia cristiana, de que lo privado es como en realidad el espacio que te salva de la perversión de lo exterior, de lo público, justamente, ¿no? Lo público tiene que ver con lo corrupto, tanto moralmente, con el tema de aquello que no es puro, y lo íntimo, sea la familia, la sexualidad, la fe, se define, y lo privado, o dentro de lo privado, se define como lo puro. Ahora, históricamente, justamente, la iglesia se transforma como la guardiana de lo privado, ¿no? Mientras que lo público tenía que ver con el dominio de la clase política, de la sociedad, etc. Que es una simplificación muy grande, pero sí es importante distinguir que al hablar de la vida privada, de lo familiar, de la sexualidad y demás, siempre tuvo que ver con una dimensión política. ¿En qué sentido? De que fueron temas que siempre mediaron las relaciones sociales, ¿no? ¿Por qué hoy el tema de las agendas valóricas, de la sexualidad, se han transformado en epicentros de lucha donde justamente son algunas perspectivas religiosas las que más están en lucha y en tensión con eso, ¿no? Y esto yo lo que les digo a los grupos de sociedad civil, ¿no? Porque los grupos de sociedad civil empiezan a plantear como que, bueno, el tema de que la reacción de ciertos grupos religiosos es una cuestión de, bueno, simples moralinas o cuestiones estructurales. No, históricamente, todo lo que ha implicado el concepto de familia, de sexualidad, de lo privado, ha estado en manos de la égida de la Iglesia, y hoy resulta que desde las políticas públicas se quieren meter en esos temas que históricamente han estado en manos de
lo religioso, o en este caso de la iglesia, ¿no? Por eso, esos temas de la vida privada son temas fundamentales para la política. ¿Pero por qué? Porque siempre lo fueron, ¿no? Y esto es una bandera, por ejemplo, del propio feminismo, con la famosa frase de lo privado es también político, ¿no? Entonces, esta distinción entre lo público y lo privado es una distinción intrínsecamente política, ¿no? Y que de alguna manera demarca las tensiones políticas. Y también conté lo que planteabas de lo religioso, muy buen punto, justamente. Una disputa por la definición de lo religioso es también una disputa política. ¿Por qué? ¿Cuáles son las voces de fe que hoy definen en el espacio público qué es lo que la religión dice o no dice? O lo que la iglesia dice o no dice, ¿no? Y un trabajo que nosotros tenemos como organización muy fuerte en decirle a las organizaciones de sociedad civil es: escuchen todas las voces del campo religioso, del campo de las espiritualidades, de las creencias, porque va más allá de lo institucional. Incluso en las propias iglesias habitan muchas voces distintas. Y acá es donde términos como espiritualidad, como creencia, cobran un lugar fundamental. Pero acá el segundo elemento importante. Una de las cosas que en mi trabajo dentro del activismo con temas, por ejemplo, de marcos legales con respecto a lo religioso, uno de los grandes problemas que detecto es precisamente las definiciones tan modernas y tan clausuradas de lo propiamente religioso. Por ejemplo, hay grupos religiosos que se oponen a ciertas políticas públicas porque dicen, esto se opone a mi creencia religiosa y por ende, si ustedes aprueban esto, es una vulneración a mi libertad religiosa. Y utilizan el tema de la libertad religiosa para oponerse a ciertos derechos, porque supuestamente apoyar cierta agenda política implica una vulneración a la religión. Y no es la religión, ¿no? Apoyar el matrimonio igualitario no es una oposición al cristianismo. ¿Por qué? En el cristianismo hay muchas posiciones con respecto al tema, por más que las cúpulas, los pastores, el dogma o la institución diga X o B sobre el tema, ¿no? Entonces fíjense como una definición clausurada de lo religioso, donde lo religioso se define solamente por lo que dice el dogma, por lo que dice la iglesia o lo que dice la cúpula de autoridad, entonces eso es lo que debe premiar en el debate público con respecto a la libertad religiosa. No. La clase política, los grupos que trabajan sobre marcos jurídicos tienen que saber que no hay una vulneración de libertad religiosa en ese caso, porque la propia religión está habitada por una pluralidad de voces que incluso apoyan eso. Pueden ser minoritarias, tal vez no pueden ser mayoritarias, pero de ahí a que se vulnere el tema de lo religioso como libertad, no es así. Entonces fíjense cómo una redefinición de lo religioso tiene una implicancia fundamental en debates públicos. Y de esto vamos a hablar hacia la tercera o cuarta clase, vamos a hablar mucho sobre este tema, ¿no? Y por último, fíjense, también creo que hacía eco lo que decía Coté, con respecto a cómo a veces una mirada particular, ¿no es cierto? Esto que vos decías, Coté, de lo privado y lo público, como a veces se confunde, pero a veces se confunde en términos de que una visión particular y privada se quiere confundir con el todo, ¿no? Entonces acá hay un desafío teológico. ¿Cómo entendemos la fe como un elemento que siempre aporta al bien común? Que la fe y la teología no tiene que ver con una mirada particular, absoluta o universal. La teología tiene que ver con un ejercicio de discernimiento en el marco de una pluralidad de posiciones. Entonces, ¿cuál es el rol de la teología? ¿Apoyar a una voz? No. La teología, el rol es ser un campo y un espacio de debate de diversas miradas. Por ende, un elemento constitutivo de la teología es promover la diversidad. No hay teología sana si no se pone en disputa y en debate las diversas perspectivas. Y es el rol de la teología poner eso en evidencia, ¿no? Por eso, y acá lo conecto con la pregunta que me hicieron en el chat con respecto a cómo interpela o interpreta el conflicto la teología política. La teología fomenta el conflicto, ¿no? Pero el conflicto, entiéndanme bien, en el sentido positivo. Conflicto en el sentido de que debe haber pluralidad de perspectivas, ¿no? Entonces la teología lo que hace es, aporta, en primer lugar,
sacando la dimensión de violencia del conflicto, ¿no? Porque hay conflicto en el sentido de algo que llame justamente a renovar, a releer la realidad, pero también la teología aporta al conflicto en un sentido de cuestionar cuando hay visiones hegemónicas que intentan absolutizarse, ¿no? Entonces me parece que ahí están, por eso la teología aporta al tema del conflicto en el sentido de su propio locus hermenéutico, porque la teología siempre tiene un intrínseco locus de conflicto de interpretaciones, como decía Paul Ricoeur. Y la pregunta que me hacías, Alejandra, ¿una teología construye sentido social? ¿No? Por ejemplo, esto muy propio de las teologías evangélicas. La mujer calla en la congregación, ¿no? Como dice el famoso texto paulino, ¿no? Una teología histórica, que incluso plasma una manera de configurar lo eclesial, porque la mujer no debe hablar en la congregación, sino deben hablar los varones, que son elegidos por Dios para liderar, ¿no? Y esto construye sentido social, esto construye jerarquías de género, esto construye prácticas de violencia. Entonces, en este sentido, y esto podríamos aplicarlo a muchos otros sectores poblacionales, donde justamente vemos que la teología legitima, construye, promueve este sentido social, ¿no? Bien. Pues muchísimas gracias, Nicolás. Una sesión bastante intensa. Queda grabada, entonces tenemos oportunidad de volverla a revisar para detenernos en todas estas ideas que nos has presentado en esta primera introducción. Tendremos otros 3 encuentros los 3 próximos martes de este mes. También por aquí nos pedía Janet alguna orientación bibliográfica. Igual seguimos en contacto por el grupo de WhatsApp y por ahí podemos compartir. Y bueno, también pensando que tiene pues más material, ¿no? Tiene otros espacios donde ella ha compartido estas reflexiones sobre teología política. Pues bueno, agradecerle a Nicolás, te doy la palabra. ¿Sí? No. Después mando bibliografía, incluso en nuestro sitio web, se los anoto acá, www.otroscruces.org. Ustedes se van a la parte de publicaciones y tenemos incluso varias publicaciones. Hay un libro mío, si van hacia el final, se llama Teología y lo Público, y ahí también van a ver varios de estos temas. Perdón, se lo dejo acá anotado en el chat. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias a todas, a todos. Pues un encuentro muy padre, ¿no? Desde diferentes lugares de América Latina. Aquí tenemos de México, Chile, Argentina, Bolivia, en fin, varios lugares. Y les digo, es su material, pueden compartirlo después de la grabación y esperamos la próxima semana. Un gusto y bonita noche. Gusto.